Sabemos, la gasolina es producida de petróleo en el proceso de refinación. El petróleo está compuesto principalmente por mezclas de hidrocarburos en un 50% y se dividen en parafinas que están compuestas de carbono e hidrógeno. Son enlaces simples y tienen 0 pares de electrones de valencia solitarios y su fórmula es CH4. Después tenemos los alcanos, que es lo mismo que las parafinas. Después los cicloparafinas, que están compuestas de carbono e hidrógeno y tienen 7 enlaces simples y tienen 0 pares de electrones de valencia solitarios. Su fórmula es CH2. Tenemos los cicloalcanos, que están compuestos por carbono e hidrógeno y tienen enlaces simples. Tienen 0 pares de electrones de valencia solitarios y su fórmula depende del cicloalcano que se presente. Después los aromáticos son elementos formados por carbono e hidrógeno y tienen 3 enlaces dobles y 0 pares de electrones de valencia solitaria. Tenemos también el metano, que es CH4 y su estructura es tetraédrica, de un carbono con 4 hidrógenos enlazados a las extremidades. Después el butano, C4H10, que es una cadena con 4 átomos de carbono y 10 de hidrógeno. El hexano, C6H14, que es cadena de 6 carbonos y de 14 hidrógenos. También las moléculas como el agua, H2O, que tiene su geometría molecular es angular, el metano, CH4, que es tetraédrica, y el benceno, que es hexagonal plana. Como pueden ver, se nos muestra una tabla en donde tenemos diferentes moléculas, como el metano, que es una molécula no polar, es covalente, su masa molar es de 16, su densidad es 0.6, su estado de agregación a 25 grados centígrados es gas, su punto de ebullición es menos 161, su solubilidad en agua es inmiscible y la interacción molecular con el agua es dispersión. Seguimos con el eteno, que es no polar, covalente, su masa molar es de 28, su densidad es de 1.178, su estado de agregación a 25 grados centígrados es gas, su punto de ebullición es menos 103.7 grados centígrados. Su solubilidad en agua es miscible y su interacción molecular con el agua es dispersión. Después seguimos con el hexano, que es no polar, covalente, su masa molar es de 86, su densidad es 0.656 y su estado de agregación a 25 grados centígrados es líquido. Su punto de ebullición es 69 grados centígrados, su solubilidad en agua es inmiscible y su interacción molecular con el agua es dispersión más dipolo inducido dipolo. Seguimos con el benceno, que es no polar, es covalente, su masa molar es de 78, su densidad es 0.878, su estado de agregación a 25 grados centígrados es líquido, su punto de ebullición es de 80.2 grados centígrados, su solubilidad con el agua es inmiscible y su interacción molecular con el agua es dispersión más dipolo inducido dipolo. El octano es no polar, covalente, su masa molar es de 114 y su densidad es 0.703, su estado de agregación a 25 grados centígrados es líquido, su punto de ebullición es 125.5 grados centígrados, su solubilidad en agua es inmiscible y su interacción molecular con el agua es dispersión más dipolo inducido dipolo. Seguimos y por último con el agua, que es polar, covalente, su masa molar es de 18, su densidad es 0.998, su estado de agregación a 25 grados es líquido, su punto de ebullición es 100 grados centígrados, su solubilidad en agua es miscible y su interacción molecular con el agua es dispersión más puentes de hidrógeno más dipolo-dipolo. Bueno, según los ejemplos, sus tipos de enlaces y su polaridad. Tenemos los compuestos aromáticos que tienen 3 enlaces sencillos y 3 enlaces dobles. Son no polares esos. También tenemos los alcanos, que son covalentes, no polares, igual que las cicloparafinas,
covalentes no polares, cicloalcanos, que son covalentes no polares, y los alquenos, que tienen un doble enlace en su estructura y es covalente no polar. Ahora hablaremos de las propiedades de los compuestos antes mencionados dependiendo de su tipo. Primero, el metano, el cual es un tipo de molécula con masa molar igual a 16, ya que está constituida por un átomo de carbono cuya masa molar pues es 12 y 4 átomos de hidrógeno con masa molar de 1. Si se suman pues da 16. Su densidad es 0.6. Otra característica del metano es que a 25 grados Celsius su estado de agregación es gas. Su punto de ebullición es igual a menos 161 grados Celsius. Y hablando de solubilidad en el agua, hay que decir que es inmiscible, lo que quiere decir que no se mezcla con el agua. Y finalmente, debido a que esta molécula está conformada por dos moléculas no polares, el tipo de interacción con el agua son las fuerzas de dispersión. Ahora el eteno. Su masa molar son 28, es 28, pues está conformado por dos moléculas de carbono y 4 de hidrógeno. Su densidad es 1.178. Su estado de agregación a 25 grados es gas. Su punto de ebullición son menos 103.7 grados Celsius. Y a diferencia del metano es miscible, lo que es contrario a la inmiscibilidad, lo que quiere decir que sí se mezcla con el agua. Por estar formado por carbono e hidrógeno, moléculas no polares, la interacción con el agua son fuerzas de dispersión. Ahora, el hexano. Su masa molar es 86. Son 6 moléculas de carbono y 14 de hidrógeno. Su densidad es 69. Estado de agregación a 25 grados, líquido. Su punto de ebullición 69 grados Celsius. Es inmiscible y la interacción que tiene con el agua son fuerzas de dispersión más dipolo inducido dipolo. Ahora pasamos con el benceno. Tiene una masa molar de 78. Son 6 moléculas de carbono y 6 de hidrógeno. Tiene una densidad de 0.8786 gramos sobre centímetros cúbicos. También el estado de agregación a 25 grados es líquido. Su punto de ebullición son 80.2 grados centígrados. Es inmiscible y por estar formado por carbono e hidrógeno tiene fuerzas de dispersión, pero también fuerzas dipolo inducido. Ahora pasamos con el octano. Su masa molar son 114, son 8 moléculas de carbono y 18 de hidrógeno. Tiene una densidad de 0.703 gramos sobre centímetros cúbicos. Su estado de agregación a 25 grados es líquido. Su punto de ebullición son 125.5 grados Celsius. Es inmiscible y por estar formado igual por carbono e hidrógeno, su interacción con el agua, al igual que el elemento pasado, son fuerzas de dispersión y fuerzas dipolo inducido. Y finalmente pasamos con el agua, cuya masa molar es 18, ya que está formado por una molécula de oxígeno. La masa molar del oxígeno es 16 y está constituido también por dos moléculas de hidrógeno, igual con masa molar 1. Su densidad es 0.998 gramos sobre centímetros cúbicos. Su estado de agregación a 25 grados es líquido y su punto de ebullición son 100 grados Celsius y es miscible y por estar formado por oxígeno e hidrógeno se crean puentes de hidrógeno, fuerzas de dispersión y dipolo. Para las interacciones intermoleculares de este problema tenemos 6 sustancias químicas involucradas. La primera es el agua, que muestra puentes de hidrógeno, fuerzas de dipolo y de dispersión en sus moléculas. El segundo que tenemos es el metano, que presenta fuerzas de London y de dispersión en sus moléculas. El tercero que tenemos es el eteno, que presenta fuerzas de dispersión. Y los últimos 3 que tenemos es el hexano, el benceno y el octano, que esos 3 presentan fuerzas de dipolo inducido y de dispersión en todas sus moléculas. Ahora hablemos un poco de los efectos que tienen en el ambiente y la toxicidad de los hidrocarburos, empezando con el metano, que es un gas que, según Socalgas, sin fecha, puede producir la asfixia porque desplaza el aire y por lo tanto hay una falta de oxígeno. Y asimismo la UNEP 2021
menciona que este gas contribuye al efecto invernadero. Ahora, en cuanto al eteno, este es un gas que, al igual que el metano, si se inhala en grandes cantidades puede producir ciertos efectos. En este caso, como lo menciona Total Energy sin fecha, uno puede llegar a quedar inconsciente. La misma fuente también menciona que cuando el gas se evapora y se va a la atmósfera se descompone en presencia de luz solar y que aparte no tiene un impacto muy fuerte en la vida acuática, por lo que en sí pues no hay un impacto fuerte o considerable dentro del medio ambiente gracias a este gas. Ahora hablemos del hexano. Según el National Center for Biotechnology Information 2022, puede producir efectos si se inhala mucho, como el coma o incluso la muerte. Entonces, pues sí tiene un grado de toxicidad pues elevado. Y el DCCEEW 2022 menciona que en cuanto al efecto que tiene en el ambiente, pues que nada más se evapora y llega a la atmósfera, pero cuando está en la troposfera reacciona con un radical hidroxilo que lo que hace es que su periodo de vida después de esa reacción es de 2.6 días, por lo que al igual que con el eteno, el impacto ambiental pues no es considerable. Después tenemos al octano. Si uno está expuesto a este gas, puede llegar a tener irritación, mareos o desmayos según NJ Health 2009. Y esta fuente también menciona que sí es dañino para las especies acuáticas. Entonces, pues su grado de toxicidad tal vez es más bajo que la del hexano, pero sí tiene un impacto ambiental mucho mayor. Por último, el benceno también puede ser tóxico si una persona se expone mucho a este, porque daña los huesos y puede causar anemia o leucemia, según ATSDR sin fecha. Y la misma fuente menciona que después de unos días, estando en el aire, el compuesto se degrada, pero que el proceso es más lento si está sobre el suelo o en el agua. El gran problema de este hidrocarburo es que, según Miteco sin fecha, afecta genéticamente a algunas especies marinas. Y ya para concluir, queríamos exponer nuestra propuesta, que creemos que es muy viable. Esta es proponer al gobierno invertir en los separadores de hidrocarburos para limpiar el derrame ahí en Cadereyta, y aparte también crear una campaña de concientización para los habitantes del lugar y enseñarles físicamente a todos los daños que fueron ocasionados por este accidente, y así incentivar también una protesta pacífica para que las consecuencias para Pemex se vean aplicadas y sean más grandes y así ya no sucedan más derrames.